Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Guadalupe Rocha Cervantes y el día de hoy voy a presentar mi reportaje interpretativo del PIA para la materia Tradición Intelectual Hispanoamericana. Este trabajo lo estoy haciendo de manera individual, ya que quiero explicar cómo la tradición intelectual y filosófica latinoamericana han construido su manera de pensar a partir de tres ideas que se mencionan muchísimo, que es la identidad, el hombre y el pueblo. Todo lo que voy a decir está basado en mi reportaje escrito y en las lecturas que vimos durante todo el semestre, pero voy a intentar explicarlas pues de una manera más sencilla y más a como yo lo entendí. Primero tenemos que es la tradición intelectual latinoamericana. Y pues de hace siglos en América Latina siempre ha existido la duda de si tenemos nuestro propio pensamiento o si solamente estamos repitiendo ideas europeas. Por mucho tiempo se creyó que la filosofía universal era europea y que aquí solamente la imitábamos. Pero autores como Leopoldo Sea, José Martí y Dussel, y entre otros, demostraron que sí tenemos una manera propia de pensar, porque pues nuestra realidad es muy distinta. Somos una mezcla de culturas, tenemos historias muy complicadas, vivimos desigualdades, luchas sociales, racismo, colonialismo, y todo eso es una forma, una manera de pensar que no puede venir pues de ningún otro lugar. Entonces, la tradición intelectual latinoamericana básicamente es un conjunto de reflexiones que vienen de nuestra experiencia como continente. El primer punto importante que tenemos es la identidad latinoamericana. Esta nunca ha sido algo fijo, ya que desde la colonia siempre tuvimos esa pregunta que era como ¿quién somos? Porque somos una mezcla de pueblos indígenas, europeos, africanos, migrantes, y esa mezcla hace que muchas veces no sepamos muy bien cómo definirnos. Leopoldo Sea dice que la identidad no es una esencia, sino que es una conciencia. Es decir, no es algo que ya está, sino es algo que pues vamos construyendo cuando entendemos nuestra historia y aceptamos que somos con todo y lo complicado. José Martí también habla de que en América Latina tenía que dejar de copiar modelos extranjeros porque pues nuestra realidad realmente no se parece nada a la de ellos. Él decía que nuestra América tenía que conocerse a sí misma para poder avanzar. Y eso es algo que todavía nos pasa hoy en día. A veces queremos parecernos a otros países, tendemos a intentar copiar sus modelos políticos o educativos, pero pues no siempre funciona aquí, ya que aquí nuestra realidad es otra. Entonces la identidad latinoamericana sigue siendo un tema vivo y por eso es muy importante dentro de esta tradición intelectual. El segundo punto que tenemos es el hombre latinoamericano. A diferencia de muchas filosofías europeas, donde se ve al individuo como alguien aislado, aquí siempre se ve a la persona dentro de su comunidad. Mariátegui decía que el indígena, el campesino, el obrero y la gente común en sí no son personajes secundarios, sino que son la base de la historia de América Latina, y eso yo considero que es algo muy real, ya que aquí quién eres depende muchísimo de tu familia, de tus raíces, de tu situación económica, de la colonia, de la desigualdad. No puedes separar al individuo de su contexto. El hombre latinoamericano que existe dentro de una sociedad que ha sido golpeada dentro de injusticias, porque también tiene una cultura muy fuerte. Por eso dentro de esta tradición el hombre no se ve como un ser aislado, sino como alguien conectado a su pueblo, a su historia y a su identidad. El tercer concepto que tenemos es el pueblo, y este es probablemente el más importante. En muchas filosofías europeas el pueblo casi no aparece como un grupo pasivo, pero en la tradición latinoamericana el pueblo es el protagonista. Enrique Dussel habla del pueblo como el otro, es decir, aquellos que han sido ignorados, los pobres, los marginados, los indígenas, los que viven de la injusticia directamente. Para estos filósofos, el pueblo no es alguien que está ahí nada más luchando, es quien realmente vive la historia, quien la sufre, quien la cambia o quien la mueve. En América Latina, los grandes cambios no vienen de arriba, sino vienen de abajo, vienen del pueblo. Esta idea es súper importante porque explica cómo la filosofía latinoamericana siempre tiene un tono crítico, no se queda en teorías abstractas, ya que intenta entender la realidad para transformarla. El pueblo es la clave para entender quiénes somos y qué tipo de pensamiento tenemos.
tenemos la vigencia en la actualidad. Algo que me parece muy interesante es que todo eso no es del pasado. América Latina todavía enfrenta desigualdad, pobreza, racismo, violencia, discriminación y muchos otros problemas que vienen desde hace muchos siglos. Así que las ideas sobre identidad, hombre y pueblo siguen siendo súper actuales. Todavía nos preguntamos quiénes somos, todavía hay injusticias que afectan a las mismas personas de siempre. Todavía copiamos modelos externos sin adaptarlos. Y por eso esa tradición intelectual sigue siendo tan útil hoy en día. Ya para cerrar, yo siento que todo lo que vimos sobre la tradición intelectual latinoamericana se entiende mejor cuando pensamos en tres cosas muy simples: quiénes somos, cómo vivimos y qué hace la gente de a pie. Eso básicamente es la identidad, hombre y pueblo, pero explicado con palabras más sencillas. La identidad es algo que todavía estamos construyendo, no es como que un día dijimos ya esto somos y listo. Cada generación cambia algo. Hoy lo vemos un montón. Mucha gente joven en TikTok videos mostrando su cultura, su acento, su comida, sus raíces. Incluso se están recuperando lenguas que antes se creía que estaban olvidadas, como el náhuatl. Eso dice mucho. Todavía estamos tratando de entendernos y de valorar lo que tenemos, tal y como decían Martí y Sea, cuando hablaban de que no debíamos de copiar modelos nomás porque sí. El hombre latinoamericano, o sea, la persona común, tampoco se puede ver separada, de su contexto. Aquí nadie vive solo, por así decirlo. Todo te afecta, tu familia, tu barrio, si hay dinero o no. Si hay violencia en tu colonia, es como cuando pasa un temblor, un huracán o una inundación. La gente se organiza sola, sin que alguien se los pida. Los vecinos se ayudan y eso nos demuestra que aquí la idea de persona siempre está relacionada con la comunidad. Y eso es parte de nuestra manera de ser. Y luego está el pueblo, que para los pensadores latinoamericanos siempre fue lo más importante. Ellos decían que el pueblo es el que vive de la verdad y las injusticias también son las que impulsan los cambios. La verdad es que eso sigue siendo cierto. Hoy en día lo vemos en las marchas, en las protestas por seguridad, por los desaparecidos, por los derechos de las mujeres o en las comunidades indígenas, defendiendo su tierra. También lo vemos en cosas más pequeñas, como cuando un barrio entero hace colectas para apoyar a alguna familia que la está pasando mal. Todo eso demuestra que el pueblo no solamente es pasivo, es el que mueve la historia de Latinoamérica. Y justo por eso esta tradición intelectual sigue siendo actual, porque muchos de los problemas de antes siguen aquí. La desigualdad, el racismo, la violencia, modelos que copiamos sin pensar si funcionan para nosotros. Por eso estas ideas no son algo viejo o aburrido, sino una forma de entender por qué somos como somos y por qué seguimos luchando para mejorar. En resumen, lo que yo entendí es que la tradición intelectual latinoamericana es como mirarnos a un espejo, ver nuestra mezcla, nuestra historia, nuestras dificultades y también nuestra fuerza. La identidad nos dicen que somos distintos y que eso está bien. El hombre latinoamericano nos recuerda que nadie existe fuera de su realidad y el pueblo es el que demuestra que los cambios inician desde abajo. Mientras sigamos haciéndonos estas preguntas, estas ideas van a seguir teniendo sentido. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y espero haberlo explicado de manera correcta.